Buenas noches. Estamos hoy con la gran maestra de la Gran Logia Femenina de España, señora Mar Sánchez Bergua. Estamos muy honorados que has aceptado hacer esta entrevista y hacer conocida en Rumanía y, ¿por qué no, en el mundo, la masonería española. Gracias por este honor. Muy respetada gran maestra Mar Sánchez Bergua. Coméntanos en pocas palabras la evolución de la masonería femenina en España. ¿Cuántas estructuras masónicas femeninas existen actualmente en España? ¿Hay fraternidades femeninas y mixtas? ¿Cuáles son los principios por los que se guían? Vale, en pocas palabras no será fácil, ¿eh? Porque la, la historia de la masonería femenina en España, te lo hago resumido ahora, llega en finales del siglo XIX a través de lo que hoy es la Gran Logia de España, el Gran Oriente Español, que introducen las logias de adopción, ¿vale? A partir de allí, bueno, hasta la Segunda República, la época antes de Franco, pues tiene muchísima importancia, muchísima relevancia y, y con Franco, como ya todo el mundo sabe, durante 40 años está prohibida, totalmente, oficialmente no existía la masonería. Y bueno, después gracias, y menos la femenina, y gracias a la Gran Logia Femenina de Francia y a un grupo de mujeres españolas, en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, se empieza con la ayuda de la masonería francesa femenina, sobre todo con mujeres del sur de Francia, masonas, se intenta empezar a traer la luz nuevamente de la masonería femenina. Y bueno, es en el año 84 que se crea la primera logia en Barcelona. Y a raíz de allí, bueno, pues sigue extendiéndose, dependiendo de Francia, hasta el año 2005, donde se le da la patente y nos constituimos como obediencia independiente y reconocida como Gran Logia Femenina de España. En cuanto a qué organizaciones hay en España, bueno, por un lado están lo que sería la Gran Logia de España, que es la parte, digamos, de la rama más que viene de Inglaterra, y luego estaría la que se llama Masonería Dogmática y Liberal, donde estamos nosotras como la única masonería femenina reconocida en España, que es la Gran Logia Femenina de España, y después hay logias mixtas, obediencias mixtas. Hay una que es la Gran Logia Simbólica de España, que es casi de las más importantes a nivel de número de miembros. Luego hay el Derecho Humano de la Federación Española y también está el Gran Oriente de Francia, que mantiene algunas logias aquí por distintos territorios de España. Entonces, hay un espacio que se llama el Espacio Masónico Español, donde formamos parte todas aquellas masonerías adogmáticas y liberales, las mixtas y nosotras. No sé si le he contestado a todo, sí, más o menos. Sí. Se ha quedado hablar un poco de los principios por lo que se guían la masonería en España. Bueno, la masonería femenina, para nosotros los principios son, tenemos las divisas de libertad, igualdad, fraternidad, y además nosotras le añadimos la de tolerancia y laicidad. ¿Por qué añadimos estas dos? Porque en el caso de cada país tiene su cultura y consideramos que en España es muy importante que el tema religioso, las creencias de cada uno queden en el ámbito personal. Y es fundamental el tener este sentido de laicidad, sobre todo para conseguir el respeto hacia el otro. Sí, es importante. Por eso nosotras añadimos las divisas de tolerancia y laicidad.
¿considera que el surgimiento y desarrollo de la masonería femenina ha estado relacionado con la lucha para conseguir la igualdad real y de facto con los hombres? Y Bueno, puede nombrar a algunas mujeres masonas que hayan desempeñado un papel importante en la evolución de la sociedad española. sí, sí, totalmente. Bueno, la masonería femenina en, no tiene, bueno, totalmente es un reflejo de la sociedad y ha avanzado conforme a la sociedad y lógicamente ha ido ligada a los avances que se han hecho en las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, esto totalmente. Si yo le hablaba en el siglo XIX, pues le puedo nombrar masonas importantes que fueron las que, digamos, sobresalieron por llamarlas feministas, pero que sobre todo porque lucharon por conseguir derechos para la mujer, ¿no? Entonces, pues le puedo nombrar, espera un momento, que Sí. Rosario de Acuña, Esmeralda Cervantes, todas estas a principios del 19, Ángeles López de Ayala, que además es muy curioso, Amalia Domingo, este grupo de tres, Ángeles López de Ayala, que era escritora y poetisa, activista republicana y feminista, Ángeles López de Ayala, que era escritora, Amalia Domingo Soler, perdón, perteneciente al colectivo espiritista en aquel momento de Barcelona. Estamos hablando del finales del 19, que la línea espiritista también tenía muchísima importancia. O la anarquista, que esto es lo curioso, Teresa Claramunt, que pertenecía al movimiento obrero anarquista. Estas tres mujeres, por ejemplo, fundaron juntas, que eran las tres masonas, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, que fue una importante asociación feminista intentando pues ayudar a las mujeres. Estas serían del final del 19. En la primera parte del 20, pues tenemos Rosario de Acuña, tenemos Clara Campoamor, pues que lógicamente fue abogada política, estuvo en las Cortes Republicanas, en este caso por el Partido Radical, y gracias a ella España consiguió en 1931 el sufragio femenino, ¿vale? Muchísimo antes que en la mayoría de países. Carmen de Burgos, que también fue una escritora y una persona muy avanzada y feminista, fue la primera periodista en España. Aurora Bertrana, que era violonchelista y escritora, pero todas ellas eran masonas y lógicamente feministas que lucharon y pusieron su granito de arena por una sociedad más justa para intentar conseguir ese camino de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, no sé, como ejemplo. Y nosotras, pues que intentamos seguir la estela que fueron marcando todas ellas. Es importante. La respuesta es sí. Está ligado la historia de la masonería femenina a la lucha por la igualdad, lógicamente. Y es un Claro, reflejo de la sociedad. Sí, sí. claro. ¿Puede compartir con nosotros la trayectoria de la Gran Logia Femenina de España? ¿Cuántas logias y cuántos miembros tiene? ¿Qué rituales practican? ¿Si hay ritos de perfección? Sí, nosotras seremos unas 300 más o menos. Entonces, logias hay unas 12 logias aquí en España y en Andorra, que también estamos, Sí. y tenemos dos triángulos, ¿vale? Un triángulo está en Málaga, el otro triángulo en Murcia. El rito que hacemos es en este momento hacemos el mismo, es el REA, el rito escocés antiguo y aceptado, pero lógicamente conforme se vaya expandiendo y creciendo, pues si se solicitan nuevos ritos se pueden aceptar, o sea, no estamos cerradas, pero de No. momento estás con el REA. En cuanto a altos grados, nosotras no tenemos todavía Supremo Consejo, pertenecemos al Supremo Consejo Femenino de Francia y tenemos hasta el grado 18, lo tenemos en España, y después del 18 ya dependemos de Francia, ¿no? Ujú. Y tenemos que ir a Francia en este momento. Entonces, seguramente en un año se creará
se podrá hacer hasta el 30 en España y esperemos que en 2 o 3 años ya podamos tener el Consejo Supremo. Ujú. ¿Vale? En España. ¿Dónde vamos ahora? Pues las que estamos más allá del 30, vamos de momento a Perpiñán, que está en el sur de Francia y que nos cuesta a nivel de tiempo desde Barcelona pues unas 2 horas, Ujú. ¿vale? Entonces solemos ir un domingo al mes y ya está. Y a la tarde ya estamos en Barcelona. Entonces el problema es la gente que no es de Barcelona, tienen que venir el día de antes a Barcelona y lo que hacemos es organizar otros trabajos de altos grados, pues a lo mejor ese sábado y así si otras hermanas que se tienen que trasladar aprovechan pues para trabajar el sábado en Barcelona y luego el domingo en Francia. ¿Cuál es la relación de la Gran Logia Femenina de España con la Gran Logia de España de hombres? A ver, ¿Existen actividades comunes para el progreso de la sociedad en las que participen las dos grandes logias, sabiendo que no solo los hombres han desempeñado papeles importantes a lo largo de la historia, sino también las mujeres? A ver, bueno, como sabe, estamos, o sea, en relación oficial no puede haber, o sea, no nos pueden visitar en los trabajos ni nosotros a ellos. Pero lo que sí que hay es una relación muy cordial. Y es más, estamos colaborando en España, por la situación que tenemos en España, que una de las cosas más fundamentales es el normalizar la masonería. Estamos Ujú. en otros países esa fase ya la han pasado, pero nosotros todavía estamos intentando eliminar la leyenda negra sobre la masonería en general. Y entonces, en este caso, sí que nos estamos uniendo, sí que estamos haciendo incluso conferencias conjuntas donde participan, en este caso, el Gran Maestre de la Gran Logia de España y nosotras, pero siempre con el afán de cara hacia afuera, ¿no? De normalizar y también que se conozca y se entienda que el trabajar en masculino, en femenino o en mixto, bajo nuestro punto de vista, es una opción personal, pero que la masonería, el fin es el mismo, ¿no? Que es mejorar nosotros como personas y poner nuestro granito de arena para mejorar la sociedad, hablando así muy genérico. Y en Ujú. ese sentido sí que colaboramos en este tipo de proyectos, de promulgar hacia afuera y de normalizar lo que es la masonería. Ahora también, pues en España se ha aprobado hace poco una ley sobre memoria democrática, que es un poco, bueno, estamos muy contentos, pero es un poco triste también el hecho de que con esa ley es la primera vez bueno, pues desde los años, desde que acabó la guerra civil en España en el 39, es la primera vez que se reconoce a la masonería como víctima del franquismo. No sé Ujú. si en el franquismo pues se atacó la masonería de una manera horrible. Desde luego hubo mucha gente que se tuvo que ir del país, muchos masones y masonas, otros que murieron, que fueron eliminados, e incluso personas que no eran para nada masones ni masonas, pero que tenían relación, pues sufrieron castigo por ello, bien con la vida o con otro tipo de problemas, ¿vale? Ujú. Entonces, el estar reconocidos hoy por primera vez como una de las víctimas del sistema franquista, ¿no? Pues bueno, es algo que empezamos a normalizar todo. Y entonces, con el motivo de esta ley, estamos pensando en hacer también todas las obediencias de España, desde la GLED, nosotros y todos, algún tipo de colaboración de proyecto, alguna cosa sobre todo para normalizarla, ¿no? Ujú. De cara a la sociedad. Ok. Esto es bueno, que los hombres y las mujeres trabajan conjuntos en hacer esto es muy bien. Sí, porque nosotras, bueno, yo estoy convencida, de que el tema podemos estar cada uno en nuestro lugar, pero a nivel de colaborar, de proyectos que van a ser para bien para todos, pues ¿por qué no colaborar? Claro. Cada uno está en su sitio y trabaja en su sitio.
claro. ¿Cómo se reclutan nuevos miembros en la Gran Logia Femenina de España? ¿Hay alguna actividad que la Gran Logia lleva a cabo en la universidad para facilitar el reclutamiento de nuevos miembros, como ocurre en Gran Bretaña, por ejemplo? Claro, al nivel de Gran Bretaña no, porque lo que le decía, cada país tiene su historia. Entonces, en España no estamos a ese nivel, ojalá, ojalá. Entonces, lo que estamos haciendo es, por un lado, hacer muchas conferencias eh, en universidades, bueno, en sitios un poco de prestigio, sobre todo en universidades o en centros culturales o así, pero y, y eso por un lado. Por otro lado, pues hacer algunas tenidas blancas una vez al año en muchas logias y escribir artículos en periódicos, darnos a conocer a través de la prensa y bueno, pues hacer mucho trabajo de exteriorización en general para que se nos normalice. Y entonces hay mucha gente que lógicamente con esta exteriorización pues acude a nosotras a través de la web o nos contacta o alguien que puede tener a través de conocidos que sabe de alguien y entonces pues a través de contactos personales. Estas son las dos vías. Pero llegar a que yo vamos a la universidad para hacer una sesión y a reclutar, llegará algún día, pero ojalá, pero estamos todavía en la época de normalizar. Por eso es el tema de exteriorización hacia afuera. Poco a poco. Quería preguntarte, ¿cuál es la trayectoria del número del miembro? ¿Está creciendo en el último tiempo? Bueno, con la pandemia la cosa se paró un poquito. Bueno, con la pandemia se paró, pero ahora están empezando nuevamente. Lentamente, pero sí, están empezando a llamar nuevas personas a la puerta. También es cierto que en este último año hemos hecho mucho tema de visualización, de conferencias y de salir fuera, ¿no? Incluso cursos, hemos hecho cursos en la universidad sobre masonería. Y bueno, eso ha ayudado, pero sí se van apuntando. Esto es bueno. Estamos empezando a volver a una situación normal. Claro, todo el mundo tiene que regresar a una situación normal hasta el final. ¿Qué papel cree que desempeña la masonería en la actualidad? Um, ¿Considera que el mundo actual sigue necesitando a la masonería como en el pasado? Y si es así, ¿cuál crees que son las razones? A ver, claro, en España, es que en España como es un caso muy especial por nuestra historia, es lo que comentaba antes, ¿no? Siempre estás marcada por esto. ¿Qué papel hace la masonería? Aquí todavía estamos en el plano de que hay muchas hermanas y seguramente hermanos que no quieren salir a la luz, que no quieren decir que son masones, porque pueden tener todavía consecuencias en su trabajo o en su entorno. Por lo cual, seguro que están haciendo, o sea, se están haciendo cosas, pero están muy, muy discretas, no se conocen, sobre todo por este tema. De, pero yo lo que creo que los valores masónicos hoy más que nunca tienen sentido. O sea, para mí la masonería es algo atemporal y los valores que defienden no son otros que los valores humanos. Por Claro, lo cual, los valores humanos hoy más que nunca tienen, tienen sentido. Lo que nosotras hacemos es, aparte de en España, también estamos involucradas con organizaciones internacionales masónicas y entonces allí sí que podemos hacer o se puede hacer conjuntamente algo más o intentarlo algo más de incidencia, ¿vale? En ayudar a cambios. Pero que los valores tienen hoy mucho más sentido que nunca, siempre han tenido, pero en este momento que en general estamos viendo, ¿no? Cómo se retroceden el tema de las libertades, ¿no? No sé, cómo se está intentando que la gente no piense por sí misma, sino que cada vez se banalice más todo, pues sí. yo creo que es importantísimo. O sea que para conseguir verdaderos ciudadanos y ciudadanas, la masonería y los valores masónicos son fundamentales.
y sobre todo porque esos valores que defendemos son los valores humanos, o sea, es que no es nada más. claro, Entonces, para conseguir una sociedad más justa y equitativa, que es nuestro sueño, pues son fundamentales nuestros valores. claro. Hablando de la sociedad, ¿cómo ve hoy la sociedad española la masonería en general, pero especialmente la masonería femenina, tras un largo periodo de persecución, sobre todo bajo el franquismo, que la consideraba una conspiración judeo-masónica? Perdón, que estaba sonando. Pues a ver, de cómo lo están considerando, ya decimos, en España es que estamos todavía como saliendo, ¿no? O sea, empezando a salir y empezando a decir, "Ay, que somos normales, que no somos nada raro". Eh, en cuanto a la mujer, había un gran desconocimiento. Yo me encuentro con que en muchos sitios donde vamos a hacer conferencias, a hacer cursos y así, o sea, se quedan mucha gente sorprendidos de que haya mujeres, porque tienen la idea de la masonería masculina, como Sí, mucho. Y luego tienen pues las ideas un poco confusas de las cosas que estamos haciendo, que si hacemos cosas rituales raros y todo esto. Pero sobre todo en cuanto a la femenina, yo creo que se está descubriendo ahora. Nosotras hace 2 años hicimos unas jornadas en Madrid, que estas nos dieron mucha visibilidad por el tema del aniversario de la muerte de Clara Campoamor, la que había conseguido el sufragio femenino. Y bueno, y allí se hizo además pues que conseguimos hacerlo iniciarlas en el Senado de España y cerrarlas en el Ateneo de Madrid. Tuvimos a gente política y no política de bastante nivel, y esto nos dio muchísima visibilidad. Y a raíz de allí ha empezado a haber muchísima curiosidad, ¿no? O sea, había mucha gente que desconocía el hecho de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en esas jornadas, por primera vez se dijo que Clara Campoamor, una persona que es muy famosa, un personaje histórico de la historia de nuestro país, pues allí se dijo que era masona, ¿no? A partir de allí, que esto fue hace 2 años, han hecho, porque también han hecho varios homenajes a esta persona y lo que supuso, porque también, bueno, pues hizo la ley del divorcio, también trabajó en varias cosas. Y es curioso porque a partir de allí ya se ha metido la palabra masona, ¿no? ujú, Entonces, ha ido funcionando poco a poco y digamos que podemos decir que estamos en un periodo de que nos están descubriendo y la acogida está siendo bastante positiva. ok, esto es bueno. De momento. Um, ¿Qué opina de la asociación de masonería con los Illuminati? Eh, ¿Crees que se utiliza masonería como razón de todos los problemas causados por las malas decisiones de los gobiernos? Yo, a ver, no tengo mucho conocimiento. Nosotras con relación a los Illuminati no tenemos lo único que sé son todas las leyendas negras que hay. Y yo lo comparo un poco con el tema como nos sucede a la masonería en general en España. No hago caso de esos temas. O sea, lógicamente se les acusa de estar mezclados con los Illuminati, ser culpables de todas las desgracias del mundo, ¿no? Claro, Eh, claro, yo esto lo veo muy reflejado porque ha sido lo normal durante un tiempo en España con relación a la masonería. Por lo cual, lo mejor es ignorarlo y demostrar de que somos gente normal y de que todo lo contrario. De todas maneras, cuando dicen estas cosas, porque también a nosotras de alguna manera, si no nos han hablado de los Illuminati, nos dicen de que si hemos sido, o sea, que la masonería ha hecho cosas un poco a nivel mundial, no demasiado positivas. Yo siempre les digo que, bueno, que miren que la realidad es que detrás de la Cruz Roja hay masones o había masones cuando se fundó. Detrás de la Unión Europea había masones. Detrás de la ONU había masones.
y entonces que ellos mismos. Claro, Por ejemplo, de tres organizaciones. No quiere decir que la Unión Europea sea masona, ni que la ONU, ni que la Cruz Roja, pero quien la fundó y quien empezó sí que eran masones, por lo cual su idealismo estaba metido en cuando empezaron a hablar de aquella Unión Europea o de aquella Comunidad Europea o de aquella Organización de las Naciones Unidas. Y entonces esto es lo que les contesto. O sea, yo creo que ante estos comentarios, y para mí no es otra cosa que ignorancia o gente fanática que quiere atacar, ¿no? Entonces, ante eso, pues hay que responder o con el silencio o contestando con cosas muy racionales y bueno, y con nosotras allí delante, que nos vean, que somos normales. claro. Creo que debería promoverse más el hecho que la masonería es una sociedad discreta, no secreta, y que persigue el desarrollo personal de sus miembros y de la sociedad hasta el final. Sí, sí, esta es otra de las cosas también, o sea, porque generalmente te vienen con que el secreto y el secreto masónico. Entonces, cuando les explicas y cuando explicas y yo estoy de acuerdo que no sea secreto, sino discreto. Y yo estoy de acuerdo con que la masonería tendríamos que trabajar a nivel de cada país más conjuntamente para explicar, enviar este mensaje, que es lo que nosotros estamos empezando a hacer aquí con el resto de obediencias, o al menos por nuestra parte, por la femenina estamos intentando, ¿no? O sea, de enviar este mensaje que somos, lo único que pretendemos es sacar lo mejor de cada una de nosotros y de nosotras para volcarlo en la sociedad y que eso es la masonería, a través de un método que es el método masónico. Claro, Y creo que tenemos que hacer mucha más pedagogía en general, no solamente en España, pero sobre este punto, porque creo que es muy importante. sí, sí, así es. Desde su inicio, la masonería femenina de su país ha luchado para hacer más igualitaria la sociedad española, desempeñando así un importante papel social. ¿Puede decirnos en pocas palabras cómo es la masonería femenina en España, más allá de los rituales? ¿Cómo ha Mm. participado y cómo participa en la sociedad? ¿Qué relaciones mantiene con las instituciones y las autoridades nacionales y regionales? Bueno, en nuestros principios está que el respeto total a, a las constituciones y a los gobiernos del país, siempre que sea democrático, lógicamente, ¿no? Por lo cual, pues, las relaciones, pues en ese caso son normales, tampoco es que tengamos muchísimo contacto, pero bueno, son normales, ¿no? Por eso le ponía el ejemplo aquel de que cuando hicimos estas jornadas nos pusimos en contacto bueno, a través de personas que conocíamos con el Senado, y el presidente del Senado pues accedió a colaborar con nosotras, incluso a hacer la inauguración de estas jornadas en el Senado y todo esto. O sea que, bueno, las veces que hemos tenido que contactar o que nos ha interesado por algún tema, pues han sido cordiales y bien. Ahora, por ejemplo, con el tema que yo le comentaba de esta ley de memoria democrática, de allí pueden salir proyectos muy interesantes donde, lógicamente, pues esto tendremos que hablar con el gobierno, con las personas dentro que se ocupan de esa parte, ¿no? En ese sentido no hay problema. Y, y en cuanto al resto, claro, tiene que tener en cuenta, o sea, nosotras intentamos hacer pues todo lo que sea por ayudar a la sociedad y sobre todo a la mujer, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos un abanico de hermanas de todas las ideas dentro, o sea, nosotros lo que sí es que somos democráticas, lógicamente, pero dentro de allí no somos partidistas ni hablamos de política. Dentro de allí tenemos hermanas que son más conservadoras, más de centro, más de izquierdas, ¿no? Y más de derechas, Claro, pero demócratas, por lo cual, y puedes tener hermanas mucho más feministas en cuanto a activistas y otras que sean más tranquilas y otras que consideren que tampoco hay que hacer tanto. Por lo cual se tiene que tener mucho cuidado
con este abanico tan diverso que tenemos. Pero sí que hemos participado en distintas ocasiones en manifestaciones o en movimientos que nosotras creíamos que eran fundamentales para, bueno, para la evolución de la mujer en nuestra sociedad. Desde una perspectiva internacional, ¿con qué otras grandes logias del mundo mantienen relaciones fraternales o han intercambiado grandes representantes? Bueno, nosotras estamos bajo el paraguas de una organización europea que está acogiendo a todas las obediencias femeninas, que se llama CLIMAF, Centro de Liaison Internacional de Masonería Femenina. Y allí estamos, bueno, esto lo empieza Francia con Bélgica y a raíz de allí pues nos hemos unido Italia, Portugal, España, Alemania, eh, está Rumanía, está Bulgaria, está Turquía, incluso ahora hay Camerún, Benín, Serbia va a estar dentro de poco, o sea, Suiza, estamos pues toda la masonería europea y representamos a más de 25.000 mujeres, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es a proyectos comunes, ¿no? Es lo que decía, pues para tener mayor incidencia. Y ahora también estamos vinculadas con la misma organización en América, que se llama FAMAF, sobre todo la Federación Americana de Masonería Femenina, que allí están pues Chile, Uruguay, México, Venezuela incluso, Bolivia, Estados Unidos también, ¿vale? Y bueno, y entonces esta unión que se ha hecho entre las dos, este acuerdo, ha sido para intentar incidir más a nivel internacional en cuanto a la situación de la mujer en concreto y de la sociedad en general, ¿vale? Luego, con otras que trabajamos, estamos, por ejemplo, en el espacio que se llama Alianza Masónica Europea, que intenta incidir dentro de la Unión Europea, y allí hay masonería de todo tipo, de toda Europa, ¿vale? Estamos también en otro grupo que se llama Unión Masónica del Mediterráneo, que ya es para la zona del Mediterráneo, tanto del norte como del sur, pues para intentar incidir allí. Y bueno, nosotras estamos en estos espacios. Hay más, pero está el CLIPSAS y otros, pero que nosotros allí no estamos. O sea que generalmente es con todas las femeninas, tenemos doble pertenencia con todas las femeninas, europeas y americanas, y luego pues con todas yo diría que con toda la masonería adogmática y liberal que está o bien en el espacio este de Unión Masónica del Mediterráneo o en la Alianza Masónica Europea. Ok. ¿Nos puedes hablar de actividades o proyectos? ¿Qué tipos de actividades o proyectos se desarrollan dentro de estas asociaciones? Bueno, hay proyectos de todo tipo, ¿no? O sea, primero, pues, por ejemplo, se está intentando incidir en la Unión Europea para mantener muy vivo el hecho de que no se pierda los valores humanos, estos valores sociales que un poco diferencian a Europa, pues que se sigan manteniendo, ¿vale? Entonces, por un lado, ese trabajo que se dice muy simple no es tan fácil, ¿no? Es intentar incidir allí para que los políticos hagan sus leyes, hagan las leyes y todo lo que quieran, pero que no se olviden de no perder esos valores sociales, esos derechos sociales y humanistas, los valores humanistas, ¿no? Que un poco definen un poco a Europa. Eso por un lado. Por otro lado, pues ahora que tenemos el tema de la guerra de Ucrania, pues se están haciendo proyectos de ayudas ahora que también en Turquía, que empecé con el tema de lo que ha pasado, pues hay proyectos para ayudar a estas situaciones de crisis. Y ya es a nivel de obediencias, pero también ya luego a nivel individual. ¿Cómo ve la evolución de la masonería femenina en el futuro?
teniendo en cuenta que la mujer fue creada por la divinidad en una relación de igualdad con el hombre, y al menos por ello es natural que puede situarse en pie de igualdad en cualquier ámbito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero creo que eso es muy Sí, es a lo que no tenemos hay que otra forma. a lo que tenemos que llegar. Pero yo creo que todavía está lejos. Ojalá estuviera más cerca. Por lo cual, pienso que la masonería femenina tiene muchísima vida por delante, tiene mucho futuro. En estos momentos está muy activa, es uno de los momentos donde toda la masonería femenina está muy activa y haciendo muchas cosas, teniendo mucha interrelación con el resto de organizaciones masónicas y con la sociedad y aportando muchísimo, tanto en Europa como en el Mediterráneo y como en el otro lado del Atlántico, en América. Y yo creo que tiene un futuro bastante largo y estratégicamente, porque ojalá tuviera menos, ¿no? Porque nuestro futuro acabará el día que sea realidad la igualdad real, esa igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Porque un poco nosotras lo que decimos es que nosotras creemos que dentro de cada ser humano hay unos valores femeninos y unos valores masculinos y que lo tenemos todos los seres humanos y que en lo que consiste, que simplemente la educación que hemos recibido, pues es que unos han sido más importantes, aquellos categorizados como valores masculinos, y los otros han sido de segunda, ¿no? Y lo que se tiene que conseguir, o sea, es llegar a equilibrar estos valores que tenemos cada uno y llegar a un equilibrio real. Y eso es a lo que aspiramos y eso es por lo que luchamos y eso es a lo que queremos ir, pero ojalá fuera antes, pero creo que llevará un tiempo. Por lo Sí, cual, mientras esto no se haga realidad al 100%, la masonería femenina tiene mucho camino. y tiene Yo que existir. Exacto. Y que puede aportar mucho, yo creo que puede aportar muchísimo a la sociedad en general y a muchas mujeres, a las mujeres en particular y sobre todo pues en casi todas las sociedades, no solamente es en la española o en la rumana o en la turca o en la chilena, también en la alemana, también en la francesa, o sea, cuando se profundiza hay muchísimo todavía por hacer. Aunque a nivel legal consigamos algunas leyes y podamos estar ya en muchas posiciones y en muchos oficios, el techo de cristal sigue existiendo en casi todas las profesiones. Sí, sí, así es, desgraciadamente. Pero bueno, lo conseguiremos. Sí, poco a poco. Am, por último, por favor, cuéntanos algunos aspectos de su vida fuera de la masonería. Ah, Vale. ¿Quién es la señora Mar Sánchez Bergua? Bien. ¿Y cómo se está relacionando la gente cuando se entera del hecho que eres la gran maestra de la masonería femenina de España? Bueno, te diré que en muchos casos hay mucho silencio. Me Pero bueno, imagino. te cuento quién soy. Yo soy una persona que nací en Huesca, no sé si conoces, cerca del Pirineo, Sí, y estudié allí, luego me vine a Barcelona a estudiar a la universidad, acabé la universidad, hice primero historia y bueno, la familia y todo esto me convenció de que tenía que hacer otros estudios y entonces me metí en ESADE, que es la Escuela de Administración y Dirección de Empresas. A raíz de allí, pues empecé a trabajar en esta segunda carrera en una empresa y bueno, era una empresa americana, una multinacional, y con esta empresa tuve la suerte de hacer mucha experiencia internacional. Me fui al extranjero, estuve viviendo pues en distintos países y se puede decir que casi la mitad de mi carrera profesional la he hecho fuera. Y bueno, luego me vine aquí, seguí con la misma profesión y soy pues una directora financiera o directora general, depende del momento y de la situación. Y aparte de eso, colaboro pues con escuelas de negocio, ¿no? Entre ellas ESADE, pues siendo tutora
o colaborando en temas de tutoría o de mentorización también. Estoy metida en varias asociaciones, estoy casada, no tengo hijos, me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, escuchar música, hacer algo de deporte, aunque ahora casi no puedo. Y me gusta mucho, pues cuando tengo oportunidad, irme para Huesca, que tengo allí mi casa, y refugiarme en mi casa, que es como volver a tus orígenes, y eso me da pues, muchísima energía. Los amigos son fundamentales para mí, la familia y los amigos en la vida. Y en cuanto a lo de ser gran maestra, bueno, yo decidí, mi padre había estado cercano a la masonería, pero fue justo en la época de cuando, después de la guerra y todo esto, y yo creo que no llegó a entrar del todo, si entró, estuvo muy cercano. Eh, y sencillamente, pues yo me acerqué por búsqueda personal, no fui a través de nadie y entré en el 2006, justo cuando acababa de hacerse autónoma la masonería femenina en España. Y he llegado aquí a gran maestra. Yo os lo dije enseguida en la familia. Lógicamente mi marido pues me ha apoyado desde el primer momento, que él no lo es. La familia me apoya, pero han estado reticentes por el miedo a consecuencias que me pueda pasar, ¿no? Por un poco el tema histórico de aquí del país. Y bueno, y los amigos lo saben todos y ningún problema. Ahora cuando desde finales del 2021, que soy gran maestra, sí que he tenido pues sorpresas con gente que lo ha visto pues en un periódico o en la web o que ha visto algo y te ha sorprendido su reacción en positivo, como otras personas que creías que reaccionarían bien, pues simplemente han hecho un silencio a tu alrededor. Entonces, bueno, pues es un poco un mix. Lo que sí que también tenemos, bueno, a través de las redes sociales, sí que tenemos muchos ataques. No yo personalmente, que también, sino a nivel de la organización. Pero bueno, esto ya se sabe y se cuenta con ello. Entonces, dentro de todo, pues yo mi vida la sigo llevando normal. Hay gente que lo sabe, yo no lo oculto. Si sale en la conversación, por ejemplo, ahora cuando me hicieron gran maestra, pues con la responsabilidad que tengo a nivel laboral, yo estuve hablando y les conté. Primero les decía que es que me habían hecho presidenta de una asociación a nivel nacional de mujeres y bueno, tanto me insistieron que dije, pensé, ¿por qué no lo voy a decir? Entonces lo dije, ¿no? Al Consejo de Administración. Y lo comenté. Entonces yo lo único que pedí es que necesitaría tiempo, que necesitaría flexibilidad y de momento no he tenido ningún problema ni nada de esto. O sea que yo, honestamente, yo personalmente no he vivido ninguna situación negativa. ¿Eh? Todo lo contrario, puedo decir. Nada, y soy pues es una persona muy normal. Sí, esto es una conclusión muy importante. Ok. um, Gracias porque has hablado con nosotros y um, nos hemos enterado de qué es la masonería española y de cuál fue la evolución. Y los deseo mucha fuerza para desarrollar las actividades en el futuro y ojalá la igualdad en la sociedad sea real eh, en vida real, no solo en papel o en teoría. Exacto. Bueno, pues muchísimas Gracias. gracias. Para mí también ha sido un honor el que hayáis pensado en nosotras y pienso que estáis haciendo una gran labor y que, bueno, o sea, todo lo que sea pues para normalizar y para dar a conocer y todo esto, pues que es bienvenido. Y desde luego cualquier cosa que necesitéis cuando lo escribáis, si os queda alguna duda de algo, me contactas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Claro, claro, Cuando claro que quieras. sí, seguramente. Aunque
voy a estar aquí o en España, seguramente seguimos en contacto.